días para todos. Bienvenidos a este taller del programa de educación financiera, Finanzas Contigo. Este programa pues busca básicamente que ustedes como corresponsales bancarios cada día fortalezcan más su relación con las finanzas, con el adecuado manejo desde lo empresarial, pues desde cada una de sus negocios, también desde cada una de las necesidades que ustedes tienen también como personas respecto a sus finanzas personales, porque esto, digamos, es un trabajo de educación financiera integral, donde no solo vemos las finanzas del negocio, sino las finanzas personales. Hemos venido en una serie de capacitaciones, en un ciclo de capacitaciones, donde empezamos en el primer taller aprendiendo sobre todo ese ecosistema que tiene, digamos, las finanzas para los emprendedores, los conceptos básicos que debemos aprender. En el segundo taller realizamos la comprensión también de temas ya de finanzas personales y cómo esto impacta en mi economía personal y la economía de mi familia. Pero todo esto no es posible que nosotros tengamos unas adecuadas finanzas personales, unas adecuadas finanzas en la familia, si no tenemos un adecuado conocimiento de cómo funciona el sistema financiero, cómo funcionan los bancos y qué nos pueden ayudar ellos para también nosotros manejar adecuadamente nuestras finanzas. También es importante nosotros conocer los mecanismos que nos pueden ayudar en caso de una reclamación, en entender un poco cómo funciona el sistema financiero, porque a veces no lo entendemos muy bien, entonces es muy importante nosotros conocer este sistema y es por eso que en el taller de hoy vamos a hablar de aprender, digamos, algunos temas muy claves de cómo conocer el sistema financiero y cuál es la función de los bancos. Entonces nosotros, si queremos tener unas adecuadas finanzas personales y queremos tener también un adecuado manejo de las finanzas de nuestro negocio, podemos apalancarnos en la ayuda de los bancos, digamos, de las diversas opciones que nos dan los bancos y podernos funcionar mucho más dentro de las finanzas personales. Entonces, por favor, ya para iniciar, para ir como entrando ahí en esta interacción que tenemos siempre, me gustaría que por favor pusieran una reacción, si me están escuchando bien, ahí el Teams tiene la opción para reaccionar con un dedito arriba, con un pulgar, con una manito, eh, para saber que están ahí, saber que me están escuchando bien y poder empezar. Listo, muchas gracias, ahí ya van reaccionando. También, adicional a esto, en el chat de la reunión les dejo como cada sesión el link de la encuesta de satisfacción, donde nosotros, digamos, validamos y con el cual queremos mejorar nuestro programa a través de estas charlas y en unas cortas preguntas conocer su impresión de estos espacios, qué podemos mejorar, qué podemos ir fortaleciendo. Entonces en el chat de la reunión queda esa encuesta. Listo. Entonces ya para no dar más largas y empezar con el taller, vamos a hablar y empezar a conocer un poco sobre el sistema financiero. Pero para conocer el sistema financiero, nosotros tenemos que antes empezar a conocer también qué hace parte del sistema financiero. Y digamos, parte del sistema financiero lo importante y que nosotros escuchamos a diario en los noticieros, escuchamos en diferentes, los periódicos, en las redes sociales, que todos hacemos parte de un sistema económico. Pero pues realmente a veces no sabemos qué significa eso del sistema económico, qué significa eso de la economía, eso para qué sirve. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es darles esos tips, esas herramientas y esas bases principales para que ustedes de pronto puedan comprender un poquito más cómo funciona ese sistema. Entonces, para empezar, en el sistema económico, las personas, nosotros como participantes de la economía, somos quienes ponemos a circular el dinero. Nosotros somos quienes le damos valor a ese dinero. Nosotros y el sistema son los que le dan el valor a los movimientos que nosotros generamos día a día. Y esos movimientos
se representan, nosotros siempre hemos escuchado el tema de que existen las transacciones y sabemos que hay una palabra que son transacciones, pero muchos de nosotros no sabemos realmente qué significan. Y es importante conocer todo esto para que ustedes después tengan las herramientas y conozcan qué significa cada una de estas partes y cómo engranan en las finanzas personales y las finanzas del negocio. Entonces, básicamente las transacciones, como ustedes ven aquí en la pantalla, son esos intercambios que se efectúan con un monto de dinero a cambio de un bien o servicio. Entonces, cada vez que ustedes están en su negocio, están realizando transacciones con el público, con la gente, pero ustedes también están realizando transacciones con sus proveedores, con las personas que les compran, a las que les compran, con las personas con las cuales desarrollan esa actividad económica. Entonces, nosotros empezamos a ser parte de ese sistema financiero cuando sabemos que existen un término que llama las transacciones y cuando nosotros las efectuamos en el día a día. Ustedes desde sus negocios, también desde sus familias, también desde lo personal, porque yo también cuando voy a un almacén, compro un producto, cuando voy a un negocio y compro una camisa, un pantalón, también estoy realizando transacciones. Entonces, el primer concepto principal que nosotros les queremos dejar acá es que existe un término que se llama transacciones y ese término de transacciones es el cual debemos empezar a tener presente cuando empezamos a conocer el sistema financiero. Entonces, a través de esas transacciones, la economía se empieza, así como ustedes ven en el gráfico, a engranar y a nivel que las personas van realizando transacciones, muchas, pocas, no importa, indiferente de la cantidad de transacciones que realicen, pues la economía se va moviendo. Entonces la economía puede crecer o puede decrecer, pues cuando se forman nuevas empresas, cuando las personas están demandando más recursos, cuando la riqueza de un país empieza a aumentar y también empieza a aumentar el dinero. Entonces es importante que lo primero que vayamos empezando a conocer aquí dentro de este sistema es que existe un sistema económico, existen unas transacciones y que esas transacciones son esas que son las que mueven la economía. Entonces, inicialmente empezamos, digamos, conociendo el sector desde esa parte. Listo. Entonces acá ustedes ven una imagen en la que también, si ustedes recuerden que pueden utilizar el chat, pueden escribir a través del chat, ¿qué ven? ¿Qué evidencian en esa imagen? Entonces quisiera que empezaran a interactuar por el chat, de pronto conocer qué ven a través de esa imagen, cómo están viendo esa imagen teniendo en cuenta lo que hemos visto y ver también representada un poquito en esa imagen cómo se mueve la economía. Entonces, de pronto, si ustedes quieren escribir ahí en el chat, cómo ven que se mueve esa economía y demás a través de esa imagen, ese es un ejemplo muy sencillo. Entonces, José Jaime Brito nos dice, es un negocio de heladería, listo, un negocio de heladería. Teniendo en cuenta lo que veníamos hablando en la anterior diapositiva, ¿qué más verían? Listo, una heladería. Pero ustedes ven que ahí se está moviendo la economía, ¿verdad? Digamos, es un ejemplo muy sencillo, pero se está moviendo la economía. Para entenderlo un poco, para empezar a entender cómo funciona. Entonces, ahí Juan Felipe Peña también dice compras, listo, muy bien, Juan Felipe. Entonces, aquí vamos a empezar a analizar un poco cómo funciona la economía a través de esta imagen. Olga Torres, transacciones, muy bien, Olga. Porque, por ejemplo, empezamos a analizar y empezamos a ponerle un poquito de sentido a lo que para nosotros es comúnmente natural, pero que también puede ser que a veces no nos damos cuenta. Entonces, es un día soleado, es un día de sol, las personas están buscando precisamente Jenit Arenas muy bien, hay una necesidad que primero hay un día que está haciendo calor. Un día que está haciendo calor, la gente quiere refrescarse entonces, digamos, hay una persona que no tiene su helado, va a poner aquí una pluma para que lo podamos ver un poquito más. Hay una persona que tiene acá dinero, aún no ha comprado su helado, pero hay un sistema que se está moviendo alrededor de él y que está demandando helados. Entonces, se están demandando helados y hay una heladería
hay una heladería y en esa heladería hay unas personas que están ofreciendo ese helado. Y hay personas que están realizando la fila para comprar su helado. Entonces, básicamente y de una forma muy sencilla, así es como se representa el sistema económico. ¿Y cómo se representa ese sistema económico? Básicamente, hay unas fuerzas que se llaman las fuerzas del mercado. Entonces, como dice aquí en el chat, Tatiana, por ejemplo, hay un cliente que verifica si le alcanza para comprar. Muy bien, tenemos que verificar que esa transacción que nosotros vamos a hacer alcancen el dinero. Claudia Orozco es un producto reconocido y confiable, muy bien, y eso queda, ese reconocimiento, esa confiabilidad, también lo dan, digamos, las demás personas que compran y yo como verificador de la calidad de ese producto. Y también Jenny Arenas escribe algo muy importante que es la empresa ve la necesidad del cliente. Muy bien. Entonces, saber reconocer esa necesidad real, también como lo dice Paola, es cuando nosotros empezamos a ver y existen unas fuerzas del mercado. Y es muy importante que nosotros, que ustedes como corresponsales bancarios, conozcan y entiendan que hay unas fuerzas de mercado. Pero ¿cuáles son esas fuerzas de mercado? Entonces, básicamente son dos. Son la oferta y la demanda. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen. Como decían en el chat, hay una heladería, están ofreciendo helados. Y hay una demanda porque hay personas que están dispuestas a comprar ese producto, porque es reconocido, porque necesito refrescarme, porque está haciendo calor. Pero ¿cómo sería esa demanda si esos helados se vendieran igual en el mismo sitio, pero ese día no fuera un día soleado, sino fuera un día donde la temperatura está en 1 grado bajo cero? ¿Ustedes cómo creen que sería esa demanda? No habría una demanda, ¿cierto? Sino simplemente habría una oferta por parte de quien vende, pero no habría una demanda. Entonces es importante que al nosotros ser parte del sistema económico, ustedes también empiecen a reconocer qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, qué es lo que yo estoy ofreciendo a través de mi negocio, quién está dispuesto a comprar y si no están dispuestos a comprar, entonces también nosotros cómo vamos a realizar esas transacciones y cómo vamos a modificar nuestro producto. Tal vez si hiciera mucho frío en esa imagen, si fuera un sitio donde estuviera haciendo mucho frío, tal vez la oferta no sería en helado, sino la oferta sería chocolate caliente. Entonces ese chocolate caliente estarían dispuestos a comprarlo otras personas. O sería un negocio que vende calefacción. Entonces hay que empezar a pensar en eso. Entonces, aquí, como dice Jenny, todo negocio se ve mucho también en la atención al cliente. Un cliente satisfecho trae más clientes. Y eso es muy cierto porque nosotros, digamos, en el diario qué hacer de nuestros negocios, también las personas se sienten mejor atendidas, se sienten más agradable y traen más clientes cuando prestamos una excelente atención al cliente. Pero es importante también que esos productos y esa atención al cliente nosotros la podamos realizar de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, como dice Paola Amado, debemos reinventarnos. Fabián, por ejemplo, podemos vender café. José Jaime también dice vender café. Entonces, decir, bueno, si es un día frío, estamos en Colombia, la mayoría de gente le gusta más el café que el chocolate. Entonces, voy a vender café y como un producto sustituto voy a vender chocolate. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, y este es el primer concepto que queremos dejarles el día de hoy, que existen unas fuerzas del mercado. Y esas fuerzas del mercado son la oferta y la demanda que ustedes deben conocer muy bien en sus negocios. Entonces, ¿cómo esto todo empieza a ser parte de la economía y ustedes cómo empiezan a participar de esto? Entonces, es básicamente ese proceso donde intercambiamos un bien o servicio y a cambio de ese precio que tiene ese bien o servicio es que estamos realizando transacciones. Entonces, como decían ahora en el chat, esta persona tal vez puede que no le alcance para el helado y se está preguntando, bueno, ¿qué voy a hacer para tener más dinero y poder comprar mi helado? O está evaluando cuánto tiene y poderlo comprar. Entonces, todo eso empieza a ser parte del sistema económico. Entonces,
Si ustedes como corresponsales ofrecen o solicitan algún bien o servicio y otro se lo ofrece, están haciendo ya parte de la economía. Entonces, a veces nosotros decimos, no, eso de los economistas es solo para los noticieros, cuando sale la sección económica, esto no es para mí. Pero realmente todos empezamos a ser parte de la economía y por ende todos empezamos a ser parte de un sistema financiero. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, digamos, vamos como en esta primera parte de lo que pasa en la economía. Pero entonces también pasa que empezamos a preguntarnos cuándo sube esa oferta, cuándo baja esa oferta, cuándo sube esa demanda, cuándo baja esa demanda. Nosotros tenemos que empezar a evaluar muy bien eso. Y también los precios que hacen parte de la economía son los que hacen subir o bajar esa demanda. Entonces, un primer ejemplo. Si la demanda crece mucho y no hay suficiente oferta, los precios subirán. Entonces, cuando se demanda mucho un producto, cuando es un producto que se necesita mucho, y no hay una suficiente oferta, los precios suben. Entonces, no sé, en el caso igual de los helados, que está haciendo mucho calor, que no hay, hay demasiado calor a causa del cambio climático, lo que está pasando, la gente quiere comer más helados, pero hay solo una heladería en la ciudad. Entonces, como hay una sola heladería en la ciudad y ustedes también les pasa como negociantes, entonces dicen, bueno, debo subir mi precio, debo subir los precios porque es que no hay suficiente oferta, entonces soy el único que está ofreciendo en el sector, sube los precios, pero esa oferta pues empieza a quedar corta también porque no hay cómo cubrir las necesidades de todos. Entonces, yo creería que esto es bueno para mi negocio, pero realmente no puede ser tan bueno porque entre más se diversifique el mercado, pues se mantiene una estabilidad de precios y se puede vender más. Entonces, por ejemplo, también otro ejemplo muy común es lo del turismo. Entonces, en el turismo ustedes también lo saben, hay meses donde la oferta es muy alta, los precios suben, pero hay meses donde la oferta es muy baja y los precios son muy bajitos. Entonces, pues digamos, no mantiene también una estabilidad esos precios. Entonces, cuando sube o baja la oferta, si la demanda crece mucho y no hay suficiente oferta, entonces los precios suben. Pero también, si la demanda baja y no hay suficientes personas que compren lo que se está ofreciendo, los precios van a bajar. Entonces también es importante que nosotros empezamos a conocer esa economía, empezamos, porque son términos que nosotros escuchamos todos los días en el noticiero, que entonces que subió la papa, que porque ya está más cara, porque no hay abastecimiento suficiente. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien que hay unas fuerzas del mercado, que este término ya a ustedes no se les va a olvidar nunca más, que hay una oferta, una demanda y que dependiendo si crece mucho o baja mucho, pues también así los precios empezarán a fluir. Entonces, cuando empezamos a ser parte del sistema económico, pues empieza todo esto, empieza como sabemos que hay unas transacciones, sabemos que esas transacciones mueven la economía, que esa economía se mueve a través de la oferta y la demanda, que si la demanda sube o baja, altera los precios, pero también hay otros factores que ustedes también ya conocen, han escuchado, pero que empezamos a dejar queremos empezar a dejar muy claros y que es que cuando se empieza a dinamizar todo esto de la economía, empiezan a surgir temas de empleo, temas de salario y temas de inflación que también afectan el dinero. Entonces, el empleo y los salarios. Seguimos con el ejemplo de los helados. Entonces, eh, hay una oferta, hay una demanda de helados y entonces el dueño de la heladería, que también podrían ser ustedes, imagínenselo en sus negocios, demandan una mano de obra. Entonces ya ustedes solos o con la ayuda de un familiar no podrían cubrir esa demanda. Entonces necesitan mano de obra que les ayude para poder prestar un excelente servicio al cliente. Como decía ahorita Janit, entonces un cliente satisfecho trae más clientes, pero si digamos yo tengo una alta demanda,
pero no tengo cómo atender satisfactoriamente a los clientes, entonces yo tengo que empezar a evaluar, tengo que empezar a manejar más dinero, más costos, evaluar las finanzas del negocio, es decir, necesito mano de obra, necesito contratar empleados. Pero entonces cuando necesito contratar empleados, entonces estoy generando empleo, estoy dinamizando ya nuevamente la economía, porque es que yo voy a contratar. Otro ejemplo, en la heladería voy a contratar a una persona que necesita este empleo y yo por a causa, y él va a ser la persona que sirva los helados y a raíz de que él vaya sirviendo los helados yo le voy a dar ese empleo. Y por ese empleo, donde lo va a contratar y va a trabajar en los fines de semana, que es cuando tengo más demanda, los sábados y los domingos, le voy a pagar un salario, debo pagarle esa remuneración. Yo sé que hay términos que ustedes dirán, bueno, eso es muy lógico, eso lo conocía, pero a veces nosotros no vamos estructurando cómo todo eso engrana en la economía. Entonces es importante que lo tengamos claro para que ustedes sepan cómo eso va engranando en la economía. Entonces, a cambio de ese empleo por lo que nosotros lo estamos contratando, él va a recibir un salario, va a recibir un dinero que él va a salir, va a terminar sus 8 horas de trabajo, su fin de semana y va a salir al mercado y va a comprar más cosas. Entonces, esos mismos empleados son los que salen a comprar bienes y servicios y pagan también a los demás proveedores, a las demás empresas, a los demás negocios con ese salario que, por ejemplo, se les está dando a través de la heladería. Es un tema, nuevamente vuelvo y repito, que puede ser lógico, pero nosotros no pensamos cómo dinamizaba la economía. Hay un ejemplo muy interesante que surgía hace unos años. Ustedes conocen, por ejemplo, los automóviles Ford. Entonces, los automóviles Ford fueron creados por el señor Henry Ford y él fue uno de los pioneros que empezó a trabajar en la teoría de los tiempos y movimientos. Entonces, esa teoría de los tiempos y movimientos implicaba que había una línea de producción y empezaban a producir sus automóviles y entonces eso generaba unos tiempos de eficiencia y estaban generando automóviles en, digamos, en cantidad, pero entonces todos estaban quedando en el inventario. ¿Y qué fue lo que se le ocurrió a él en algún momento? Decir, listo, yo estoy generando automóviles, pero entonces los primeros que deberían tener mis automóviles son mis mismos empleados. Entonces les dio facilidad a esos empleados para que compraran los mismos automóviles que estaban produciendo. Entonces, él estaba dinamizando la economía porque primero estaba contratando mano de obra. Segundo, les estaban dando empleo a sus colaboradores. Y tercero, él estaba también generando un salario y con ese salario estaban ellos comprando nuevamente los automóviles, entonces estaban dinamizando la economía. Entonces es muy importante también que ustedes dentro de sus negocios, ya que tienen una base y un conocimiento de lo que son las finanzas para el negocio y de lo que son las finanzas personales, también empiecen como decían ahora en el chat, a reinventarse, a ver cómo se puede dinamizar esa economía y ver también que de pronto también hay bienes y servicios que ustedes pueden demandar a su misma familia, a sus amigos, a sus mismos empleados y que también así están generando ese dinamismo en la economía y en su negocio. Entonces ahí vamos, ya digamos, eh, dinamizando como todo ese proceso económico. Hasta ahí van como todo ese proceso económico. Pero entonces, después de eso, surgen los instrumentos para el manejo de las finanzas. ¿Y cuáles son esos instrumentos para que esas finanzas se empiecen a manejar a través de de estos dinamizadores de la economía? Entonces, primero surgen los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros, piénsenlos ustedes como bancos, como corporaciones de ahorro y crédito, como financieras, etcétera, etcétera. Entonces surgen esos intermediarios financieros. ¿Y para qué surgen o con qué fin empiezan a surgir esos intermediarios financieros? Un primer fin es que las empresas requieren capital para invertir en sus negocios y retornarlo con rendimientos. Entonces puede ser que ustedes no tengan el capital suficiente para mejorar su negocio o cuando pensaron en tenerlo para tenerlo por primera vez y necesitaron una financiación.
Entonces, muchas veces las personas piensan, bueno, esa financiación la voy a tener a través de mi familia, de mis amigos, del gota a gota, pero ¿qué realmente de eso es tan bueno y qué realmente eso está ayudando a mi economía? Entonces, realmente esto requiere que nosotros seamos muy conscientes a quién estamos recurriendo por capital y cómo empezamos a evaluar esas opciones financieras. Un segundo punto de por qué surgen los intermediarios financieros es porque las personas desean adquirir un bien o un servicio y como a veces no se cuenta con todo el dinero, necesitan más dinero para comprarlo. Entonces, existían también, digamos, esa forma en que las personas dinamizaban su economía a través de la adquisición de bienes, pero no les alcanzaba. Volvemos al señor del helado. Entonces el señor del helado que estaba contando sus moneditas no le alcanzaba para su helado, pero estaba haciendo mucho calor, estaba haciendo, digamos, él también necesitaba pues tener ese producto en el momento. Entonces llega un amigo, le presta un dinero y completa para comprar su helado. Entonces a veces deseamos adquirir un bien, no alcanza, pero necesitamos un dinero para financiarlo y comprarlo. Entonces, ahí es cuando surge, empieza a surgir también todo este término de los bancos, de la banca y eso para qué funciona. Entonces, la banca se ocupa de trabajar con personas y con empresas. Entonces, el objetivo ya vamos llegando un poco al objetivo de esta presentación, que es ustedes empezar a conocer que se dinamiza todo un sistema económico y que por eso surge el sistema financiero, surgen los bancos y esto es lo que nos permite ayudarnos a apalancar nuestras necesidades. Entonces, las empresas trabajan con las personas y con las empresas de dos formas, los bancos, perdón. Entonces, primero, captando los recursos que excedentes de las personas por un precio. Entonces yo tengo un ahorro, lo pongo en el banco y eso me da un rendimiento, una tasa de interés, que eso es lo que se conoce comúnmente como una tasa de captación. Entonces cuando abrimos un CDT me están dando un rendimiento, un interés, entonces esa tasa de captación son esos recursos que yo pongo y que me generan un interés. Pero si yo los coloco, o sea, si se colocan en el mercado, eso quiere decir, si el banco a mí me presta una plata a un precio y hay una tasa de interés también, eso se llama la tasa de colocación. Entonces, aquí también es un término para que ustedes vayan aprendiendo y vayan también ahí conociendo y sean muy cuidadosos cuando estén en una entidad financiera, sea la que sea, de conocer bien cuando les hablan de tasas de captación y de tasas de colocación. Entonces, entender muy bien esos términos para que puedan entender también cómo funciona en ese término la economía. Y básicamente la diferencia entre las dos es que existe un margen de intermediación. Un margen de intermediación es, vamos a poner nuevamente con el ejemplo de los helados. Entonces, la persona que le prestó al señor que no le alcanzaba para el helado, le prestó un dinero. El señor que no le alcanzaba el dinero dijo, se lo pago en 15 días, pero en 15 días el valor puede perder o ganar dinero en el tiempo. El dinero puede perder valor en el tiempo. Entonces le dice, yo se lo presto, pero entonces al cabo de 15 días, pues tú me devuelves 10 pesos. Entonces, ese margen de intermediación es lo que recibe el intermediario financiero por su trabajo. Entonces, básicamente también muchas veces nosotros o las personas en general, ustedes escuchan a las personas generalmente tienen como ese estigma con los bancos, que es que los bancos son unos aprovechados, me llaman cuando yo estoy descansando, no cuidan mi dinero, en fin. Pero nosotros por eso nos estamos educando financieramente, porque es que a nosotros el banco o el presidente del banco, el doctor del banco, que nosotros estamos de pronto criticando por redes, por medios, no viene, nos toma a nosotros el esfero y nos obliga a firmar, sino nosotros somos los que tenemos esa decisión y podemos tomar esa decisión de generar una relación con un banco, con el sistema financiero, basado en las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, muy importante que ustedes conozcan estos términos.
conozcan que hay una oferta, que hay una demanda y que así pasa en el sector financiero también y que yo soy la persona que tiene la potestad de decidir en qué entidad sí o no decido tomar estos productos financieros. Entonces, muy importante eso. Recuerden, aquí hago un alto un momentico. Recuerden que aquí en el chat de la reunión pueden encontrar el link de la encuesta de satisfacción para, pues, para contar con los términos y con la asistencia de cada uno de ustedes. Listo. Entonces, ¿y quién da la pauta para que todo esto funcione bien? La pauta la del Banco de la República, que el Banco de la República es el Banco Central del país. Para hablarlo un poquito más claro, el Banco de la República es el banco de los bancos. Digamos, es un término muy coloquial, pero como para que de pronto se entienda un poquito. Entonces, ustedes han visto que el Banco de la República queda por allá en Bogotá y queda, digamos, pero yo voy al Banco de la República, yo no puedo entrar ni a hacer una consignación, ni hacer una transferencia, ni a pagar mi recibo del agua, de la luz o del teléfono. Entonces, el Banco de la República tiene unas funciones, al ser el banco de los bancos, es el que representa al gobierno y maneja esas variables económicas que nosotros estábamos viendo ahorita, que pueden ser el empleo, que puede ser la inflación, que pueden ser las tasas de interés. Entonces, el Banco de la República controla muchos de esos factores a través de la colocación de las tasas de interés, fijan unas tasas de interés como medida para que todos los bancos las tengan en cuenta. Entonces, un ejemplo de cómo funciona el Banco de la República es cuando, por ejemplo, la inflación está subiendo mucho, cuando los precios de la canasta familiar están subiendo mucho, ellos intervienen las tasas de interés aumentando el precio de las tasas de interés. Entonces, esto quiere decir que provoca una demanda y esa demanda de esos productos o esos bienes o esos servicios hace que baje, que suba y se va controlando la inflación. Es como tener una balanza y buscar el equilibrio de esa balanza para que no se suba mucho, para que no se baje mucho y se pueda controlar. Nosotros vivimos una realidad y sabemos que esto podría ser muchísimo mejor, es cierto, pero dentro de las funciones y a veces vemos, por ejemplo, países como Argentina tienen una superinflación. Allá no se puede tener un negocio, digamos, rentable, no se pueden tener, digamos, a veces poderse comprar productos que no sean tan necesarios. Entonces, dentro de todo, la banca colombiana es una banca muy bien estructurada y que se maneja muy bien, y entre ellos el Banco de la República cumple con una función muy efectiva. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? Y es fundamental porque es que ustedes desde su negocio, desde sus corresponsales, intervienen de una manera muy significativa en todo este proceso económico, en cómo funcionan los bancos y en cómo funciona el sector financiero. Primero que todo, ustedes desde el inicio están ofreciendo un producto y demandando bienes o servicios. Entonces ustedes están ofreciéndole a las personas con las que se relacionan ese producto, ese servicio que ustedes están ofreciendo, pero ustedes también están ganando un dinero, salen a la economía y también tienen que comprar. Tienen que comprar para su negocio, ya sean a través de proveedores, o tienen que comprar para sus necesidades personales a través del mercado, de electrodomésticos y demás. Entonces ustedes están interviniendo ahí en la economía. ¿Cómo participan también ustedes o cómo tienen que ver? Entonces, crece su negocio, ustedes tienen mayores ingresos y es posible que gasten una mayor parte de ese dinero, pero todo ese dinero no se lo van a gastar. Entonces ustedes destinan una parte de ese dinero, que es lo que, por eso esta capacitación está aquí en tercer lugar, porque cuando ustedes ganan ese dinero, ustedes también ya tienen un manejo de las finanzas de su negocio, ya empiezan a tener un manejo de sus finanzas y su economía familiar y empiezan a tener que realizar destinaciones al ahorro y la inversión. Y las destinaciones al ahorro y a la inversión no se pueden hacer únicamente debajo del colchón, porque ahí empiezan los riesgos, los peligros, se puede perder el dinero, entonces tienen que confiar en alguien que es el sistema financiero para poder manejar esos recursos. En algún momento también, un tercer punto acá, ustedes pueden solicitarle un préstamo a un banco.
al que quieran. Aquí, independientemente de que estamos con el Banco Bogotá realizando la capacitación, pero en el banco donde ustedes vayan y analicen, ustedes realizan un préstamo. Y con ese préstamo ustedes pueden comprar para ustedes una vivienda, un automóvil o pueden comprar cualquier bien o servicio o también pueden financiar su negocio. Entonces, realizan un préstamo y para adecuaciones de su negocio, para poner un segundo local, para ampliarlo, para comprar más mercancía. Entonces, ahí es cuando ustedes pueden empezar a evaluar que también necesitan de ese sistema financiero, necesitan hacer parte de ese sistema financiero porque son parte de la economía y necesitan llegar a financiarse. Otro punto, ¿en qué momento del proceso entran ustedes? Entonces, siguen ganando, siguen gastando, siguen invirtiendo, siguen ahorrando. Pero entonces, cuando ya digamos que es muchas cosas que nosotros no pensamos, que no estemos, que faltemos, que necesitemos dejarle a nuestros hijos, a nuestras familias y demás, entonces todos ellos van a recibir lo que ustedes les han dejado tanto dinero como bienes o como deudas. Entonces, uy, ¿cómo así que deudas? Eso no muere con la persona. Realmente muchas de las deudas no mueren con la persona, sino esas se trasladan a la familia. Lo mismo, los bienes, así como los bienes se pueden trasladar a la familia o el dinero que queda se puede trasladar a la familia. Entonces, siempre el sistema económico no para. Nosotros como personas, pues paramos en cierto momento de la vida, pero el sistema económico, el sistema se sigue moviendo a través de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas que conocemos. Entonces, ahí también es muy importante que ustedes conozcan cómo se sigue el movimiento. Y también cuando como usuarios del banco ustedes se encuentran en constante movimiento de sus finanzas. Entonces, que necesitan que les consignen, que necesitan pagar, que necesitan hacer una transacción. Entonces, todos somos usuarios del banco. Entonces, en algún momento, a pesar que hay personas que dicen, yo nunca voy a utilizar un banco, pero sí realmente se están moviendo a través de transacciones financieras y pues todos entramos a ser parte de esa economía. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver a los bancos no como un enemigo, sino como un aliado. Y como les digo, ustedes tuvimos una primera capacitación de finanzas para emprendedores, de finanzas personales. Ahora nosotros tenemos que empezar a evaluar cómo los bancos, cómo voy y pregunto en cada banco y cómo puede ser un aliado para cumplir mis sueños. Entonces, los bancos nacen con una intención, listo, son un negocio y son también parte de la economía porque pues generan un rendimiento, pero parte de su función social es facilitar que las actividades de carácter económico se cumplan. Entonces, y que a través de ese cumplimiento de esas actividades que necesitan las personas, como pagar, tener un crédito, ahorrar, invertir, pues se puedan tener con seguridad, con protección o cuidando sus recursos. Entonces, esto es muy importante porque esto se realiza a través de unos pasos, pues, muy sencillos. Entonces, un banco les puede ofrecer a ustedes productos para planear su vida financiera, pensar en metas, realizar proyectos, cumplir sus sueños. Entonces, todo esto se puede realizar a través de una entidad financiera. Evitan también que ustedes tengan que cargar grandes montos de dinero en efectivo. Ya muy poco se ve eso que iba al banco y salía la persona con cantidades de dinero exorbitantes, sino ya a través de transferencias, a través de movimientos, a través de la red. Entonces también se pone la seguridad como prioridad de las personas y los bancos cada día están facilitando mucho más eso. También una de las funciones principales es cuidar su ahorro, cuidarlo y administrarlo de manera responsable, porque si ustedes ponen 1 millón de pesos, seguro que si ustedes van al tiempo, van a encontrar ese 1 millón de pesos y que tal vez si ese 1 millón de pesos se hubiera prestado a un familiar, a un amigo, a una persona que uno de pronto no conoce, puede que se pierdan el tiempo, entonces tienen esa función de salvaguardar el dinero, el ahorro, reducir los riesgos como ahorradores, entonces ahí es cuando pensamos
que la plata debajo del colchón pues no es tampoco tan buena idea como nosotros a veces pensamos, que de pronto el gota a gota me presta más fácil, pero eso es un riesgo de seguridad. Entonces, todo esto empieza a reducir los riesgos y nuestro dinero puede estar mucho más seguro. También nos puede generar liquidez cuando nos prestan. Volvemos al ejemplo de los helados. El señor no tenía para sus helados, vino la persona que le podía prestar, le prestó, le generó liquidez. Entonces le generó esa facilidad para poder comprar ese helado, generando a través, digamos, esa capacidad de tener más dinero para hacerlo. También es un intermediario entre los sistemas de pagos. Entonces ustedes ya vamos a tener una capacitación sobre ello, pero entonces existen los pagos como PC, PayU, PayPal. Bueno, entonces también sirve como intermediario para que a través de esas plataformas se puedan desarrollar diferentes transacciones. Los bancos también generan empleos y dinamizan la economía como lo veíamos anteriormente. Entonces, en mi caso, el banco me está generando mi empleo, estoy ganando un salario por esto y voy y dinamizo la economía, lo que voy a alguno de esos corresponsales a adquirir un producto o servicio de los que ustedes ofrecen. Entonces, también son esos dinamizadores de la economía. También son fuente de recursos para proyectos y apoyan a los emprendedores para generar el crecimiento de las economías en las regiones. Entonces, mm, lo que les decía, muchas veces estigmatizamos a los bancos que son malos, que me cobran tanto, que me ayudan, que no me ayudan, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si cada uno de ustedes es muy consciente cuando va a adquirir un producto, un servicio financiero, evalúan las opciones, miran las tasas de interés, dicen esto me sirve, esto no me sirve, esta es una tasa de colocación, esta es una tasa de captación, me sirve, no me sirve, seguro que ustedes van a empezar a ver al banco es como un aliado y no como un enemigo. Pero entonces es importante que ustedes también conozcan que los bancos no pueden hacer, por decirlo así, lo que quieren. Son entidades que están reguladas y vigiladas. En Colombia, la Superintendencia Financiera es la entidad que regula toda la actividad de los bancos y ellos regulan que estén haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué quieren brindarle la superintendencia y los bancos a ustedes como personas que utilizan el sistema financiero? Primero, que generar confianza en ustedes, que ustedes puedan utilizar los bancos sin tener el temor de que les van a quitar su dinero, de que van a perder el dinero o demás. Estabilizan el sistema financiero. Entonces, en Colombia, no sé hace cuántos años no se escucha que un banco haya quebrado y los bancos que han quebrado realmente son bancos que han venido de fuera del país. Entonces, el sistema financiero colombiano es un sistema muy estable que digamos, no es como, vuelvo y repito, como el colchón, que podamos perder nuestro dinero de alguna forma que no la esperamos. Y adicional, pues los bancos, la superintendencia lo que busca es mantener esa integridad, la eficiencia y la transparencia de los bancos y el mercado de valores. ¿Y cómo mantiene esa integridad, esa eficiencia? Que todos los bancos, ustedes son libres de ir y seleccionar cuáles son los productos que necesitan en cada uno, que quieren en cada uno o también son ustedes, ellos son también los garantes de que ustedes cuando tengan alguna queja, alguna reclamación, es una instancia que también se puede acudir y eso ya lo vamos a ver. Pero no solo la superintendencia ayuda a la regulación del sistema financiero, y esto es importante que ustedes lo conozcan también porque son las instancias a donde uno puede acudir cuando tenga algún inconveniente con el sistema financiero o para que empiecen a conocer también cómo poder tratar con el sistema financiero. Hay una entidad que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que regula también toda la actividad financiera. El Banco de la República regula ya, como vimos, muchos temas digamos, de las tasas de interés, también evalúa cómo está el empleo, cómo está la inflación y demás factores macroeconómicos. Y el FOGAFIN, que es la entidad que garantiza que todo su dinero o lo que ustedes depositan en los bancos esté protegido y esté seguro. Entonces hay entidades adicionales que apoyan esa regulación y esa vigilancia que hacen los bancos.
Y entonces es muy importante que ustedes también, que estamos conociendo, que estamos aprendiendo a través de estas formaciones, empiecen a conocer qué significa todo eso que uno ve a veces dentro de los bancos. Entonces, vemos que dice mucho vigilado superintendencia financiera. Entonces, ¿qué significa ese vigilado superintendencia financiera? Que está regulado y está vigilado por la superintendencia, como lo revisamos. Entonces, ellos son quienes autorizan y vigilan que esa actividad se esté recibiendo de manera lícita. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron o en DMG, cuando estaba DMG, nunca vieron que decía Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, porque no era una entidad que era regulada. Asimismo, en las pirámides o en todas estas nuevas modalidades de captación de dinero, ustedes nunca ven que en una de esas diga Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Esa es una alerta para darnos cuenta que son entidades que no son vigiladas y que yo cómo voy a ir a entregarle mi dinero porque me están diciendo que al cabo de 8 días me voy a ganar el triple, el cuádruple, el quíntuple de lo que invertí. Entonces, como decían coloquialmente también, de eso tan bueno a veces no dan tanto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese vigilado superintendencia, ya puede ser un signo de que podamos estar tranquilos. Entonces, la superintendencia vigila, inspecciona y controla que todas esas actividades estén realizándose de forma correcta. Lo mismo, el paga diario, el gota a gota. Ustedes no lo ven en su bolso con el impreso de vigilado superintendencia porque pues no está siendo regulado. Y aquí también les dejamos, ustedes pueden tomarle un pantallazo también aquí a esta diapositiva. Esta grabación va a quedar nuevamente en nuestra lista de YouTube para que ustedes vuelvan a repetirla si la quieren ver. Entonces hay unos datos donde ustedes pueden validar que una entidad está siendo regulada. Ustedes, por ejemplo, van, miran, dicen, uy, esta entidad financiera me está entregando un buen rendimiento, pero yo no la conocía, nunca la había escuchado. Entonces, ustedes pueden consultar por el sitio web de la superintendencia si esa entidad es vigilada. Ah, no, que es que no tengo internet. Ah, bueno, entonces voy a llamar al teléfono, al conmutador. Entonces le dan dos teléfonos a nivel nacional para que se comuniquen y pregunten, oiga, mire, es que en mi ciudad, en mi municipio, en mi pueblo, está esta entidad financiera, no le veo el vigilado y quiero saber si realmente es una entidad que sea regulada y demás, que no me vayan a robar mi dinero. Hay un centro de contacto, hay una línea gratuita nacional, un correo electrónico, entonces la superintendencia da todos estos niveles de supervisión para que ustedes puedan mirar si una entidad es vigilada o no es vigilada. Y ya, finalmente, para ir cerrando la formación, eh, les vamos a dejar acá unos consejos para que ustedes siempre estén bien informados y así como hemos visto que ustedes hacen parte de un sector económico que realiza transacciones, que dinamiza la economía, que tienen una oferta, una demanda, que esa oferta y esa demanda les permite adquirir bienes, productos o servicios en sus negocios, brindar empleo, brindar un salario y hacer parte de un sistema financiero. Entonces, ustedes también como consumidores financieros de los bancos, es importante que conozcan estos consejos muy sencillos, 8 consejos, para que ustedes manejen adecuadamente sus finanzas y también para que puedan realizar cualquier tipo de solicitud ante un banco. Entonces, primer consejo. Acudir a los diferentes medios que tienen las entidades financieras para brindar información y educación financiera. Entonces, acá los invitamos nuevamente a que ustedes participen de estas capacitaciones. Esto es un tema que no tiene ningún costo, que se está haciendo gratis, donde les estamos enseñando, aprendiendo, dando tips, fortaleciendo lo que ya conocen. Entonces, el banco tiene red social en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Entonces ustedes pueden a través también de las redes sociales conocer todo lo que está pasando, saber más tips de educación financiera y al participar de estas capacitaciones de educación financiera ustedes se encuentran mucho más informados y más preparados para tomar adecuadas decisiones financieras.
Un segundo consejo que les dejamos en esta formación es identificar sus necesidades e intereses y comuníqueselas al asesor financiero cuando ustedes van al banco para que el banco evalúe realmente cuál es el producto o servicio que usted requiera de la mejor forma. Explore y pregunte las diferentes opciones, no se quede con la primera opción, con la que ustedes ven y "Ah, ya me da pereza ir a conocer más". No, evalúen, hagan números, calculen, porque como vimos ahorita, el banco no es un enemigo, el banco es un aliado que les ayuda a cumplir sus metas financieras. Otro consejo que les damos es interésese también por conocer las características de los productos que brindan las entidades financieras y comparen los costos y las tarifas. Entonces, por ejemplo, y ustedes empiecen a brindar y a conocer, a tener ese conocimiento de decir, voy a un banco, me están ofreciendo un ahorro, un CDT en el que me va a ganar mucha plata, pero por detrás hay un seguro y ese seguro me está quitando eso que me estoy ganando. Entonces, evalúen, piensen esos costos, esas tarifas y ahí sí decidan y elijan, porque nuevamente, y lo voy a seguir repitiendo, el banco no es un enemigo, las entidades financieras no son enemigas, las entidades financieras son aliadas. Otro consejo. Usted es libre, así como es libre en su vida personal, en su vida financiera también. Usted es libre de aceptar o rechazar los productos y servicios que le ofrecen las entidades financieras. Nadie lo obliga a firmar un contrato con una entidad financiera. Nadie lo obliga a aceptar las condiciones si ustedes no están de acuerdo. Entonces, ustedes son los que tienen la decisión y usted es libre de aceptar o rechazar esas condiciones. El otro consejo, quinto consejo, cerciórese que la entidad que usted está escogiendo esté autorizada y vigilada por la superintendencia. Ya vimos en la lámina anterior, hay mecanismos para entender si están vigiladas o no. Pero entonces, también tenemos dudas, tenemos preguntas, comuníquese con la superintendencia y vean si esa entidad es vigilada. Entonces, usted como consumidor financiero también tenga muy presente a quién le está entregando su dinero, a quién le está entregando su ahorro, a quién le está entregando la confianza de su capital. Eso es muy importante. No todo lo que brilla, como dicen comúnmente, es oro. También otro consejo, sexto consejo. Observe de manera muy diligente las instrucciones y recomendaciones que le hacen sobre el manejo de producto o servicio. Entonces, a veces también es culpa de nosotros que los asesores nos brindan una adecuada información, nos dicen cómo funcionan los productos, los servicios, tasas, costos, y después yo digo, ah, no, no me dijo nada. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, de manera muy diligente, entender eso. Otro punto y otro derecho que yo tengo como consumidor financiero, exigir respetuosamente una respuesta a mis preguntas e informarme sobre los procedimientos para resolver una queja o un reclamo. Tenemos recursos dentro de los bancos. En los bancos tenemos un área de atención al consumidor financiero donde están dispuestos a atender todas las quejas y reclamos que nosotros tenemos y también conocer los mecanismos de defensas que tienen para el consumidor financiero, porque ustedes también están protegidos por el sistema financiero y para proteger todos estos datos y toda la información financiera que ustedes tengan. Entonces, aquí también les voy a dejar por último, y ya para ir cerrando la formación, ustedes como consumidores financieros tienen unos derechos y esos derechos se amparan en una ley. Y es muy importante que ustedes también no se la aprendan, pero sí sepan que hay una ley que protege a los consumidores financieros. La ley que protege a los consumidores financieros es la ley 1328 de 2009, que habla sobre el régimen de protección al consumidor financiero, donde ustedes como principios principales tienen derecho a una adecuada información transparente, clara, veraz, oportuna de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades financieras. Tienen derecho a comparar, entonces que las entidades, los bancos y demás les den una compresión fácil, les den de forma fácil esa diferencia entre los productos y servicios financieros que existen para desarrollar las diferentes actividades financieras y que también ustedes tienen la libre
la elección o la plena libertad de escoger una entidad financiera sin ningún inconveniente. Entonces, sobre esta ley, estos, digamos, son como los tres principios principales. Pero ustedes como consumidor financiero, como les decían, tienen el derecho de presentar peticiones, quejas o reclamaciones de una forma muy respetuosa, primero ante el banco, ante la entidad financiera, porque el banco tiene un área de protección al consumidor financiero, desde que sea una entidad vigilada, tienen un área de protección al consumidor financiero y mirar ahí si las entidades, las diferentes instancias. Y las entidades tienen el deber con ustedes de ofrecer productos y servicios de calidad, donde no estén abusando tampoco de las tarifas, donde no puedan interponer sus intereses frente a la de los consumidores financieros. Y recuerde que siempre ustedes para conocer los derechos, sus derechos y proteger sus derechos tienen de tres figuras o tres instancias. Ustedes tienen una reclamación por algún producto, algún servicio, algún tema que tengan un inconveniente frente al banco, tienen una instancia que, como les digo, es el defensor al consumidor financiero que está dentro del mismo banco. Y ellos les deben responder a través de una queja, un recurso, una reclamación sobre su petición, sobre su derecho. Entonces, esa área del defensor del consumidor financiero debe darles una respuesta sobre su requerimiento. En caso tal, y realmente en esta instancia es donde se resuelven la mayor cantidad de cosas muy pronto, pero en caso tal que no se llegue a resolver, existe la superintendencia financiera donde ya puede uno escalar el recurso más allá y decirle, no me siento satisfecho con la respuesta, con lo que me dio la entidad y necesito pues también otra instancia que me la brinda la superintendencia para proteger mis derechos. Listo, entonces acá ustedes ya que son consumidores financieros informados, pues les recordamos y ya para ir cerrando que el programa de educación financiera del Banco Bogotá, Finanzas Contigo, y lo que quiere, el objetivo que busca es que ustedes tomen mejores decisiones para su bolsillo, mejores decisiones económicas, conozcan cómo funciona el sistema financiero y demás. Entonces, es muy importante que ustedes sientan que también a través aquí del banco tenemos los corresponsales, les brindamos esta capacitación, los líderes del área de corresponsales están siempre dispuestos a estar pendientes de ustedes, ayudarlos, brindarles beneficios y desde el programa de educación financiera, pues darles todas esas herramientas para que tengan esos tips adecuados. Eh, También ustedes pueden aquí ver, hay un código QR que los invito a los que tengan la posibilidad lo puedan escanear, le puedan tomar un pantallazo y en ese código QR los va a dirigir al sitio web de educación financiera del Banco de Bogotá. De ahí ustedes pueden encontrar mucha más información. Vamos a seguir con nuestras capacitaciones. Eh, Creo que esto ha sido un tema muy enriquecedor, muy interesante. Recuerden que también esta formación va a quedar grabada, se va a subir a nuestro canal de YouTube y ustedes pueden repetirla.